Hola, hoy día voy a hacer una cápsula sobre cómo distinguir un síndrome nefrítico de un síndrome nefrótico. Vamos a partir con el síndrome nefrítico. Bueno, no voy a entrar como en la fisiopatología tan a fondo, pero sí les voy a dar unos tips para que se acuerden de la clínica y como de las cosas características de cada uno de los síndromes para que puedan identificarlo. En el síndrome nefrítico vamos a tener hematuria, es decir, vamos a tener presencia de sangre en la orina, vamos a tener un paciente con hipertensión, vamos a tener proteinuria, pero no una proteinuria tan grave, ya que esta va a ser menor a 3,5 gramos en un día, y vamos a tener edema, el cual tampoco va a ser tan severo, sino que se va a dar más como en los párpados de la cara, por ejemplo. Y también vamos a tener una reducción de la tasa de filtración glomerular, lo cual se va a ver reflejado como una oliguria. Bueno, podemos ver en las imágenes el edema de los párpados y también muy característico de la hematuria que podemos ver en la imagen es que los pacientes lo van a relatar como orina de color Coca-Cola o orina así oscura. Esto, bueno, por la presencia de la sangre. Bueno, las etiologías, no es importante que se las sepan como todas así perfecto. Eh, Esto ya es más de fisiopatología. Pero a grandes rasgos lo que hay que saber es que el síndrome nefrítico se va a producir por una inflamación debido a una infección. Entonces vamos a tener, por ejemplo, bueno, lo más típico como glomerulonefritis post-estreptocócica, o también puede ser una glomerulonefritis lúpica, pero en general como las postinfecciosas son las más comunes. Entonces acuérdense de síndrome nefrítico, infección, inflamación. Eso es como a grandes rasgos lo más importante, por lo menos para que se acuerden un poco más o menos de la clínica. Ya, y el síndrome nefrótico, este sí va a tener un edema más generalizado, puede llegar casi a ser anasarca. Vamos a tener edema en las piernas con signo de Godet. Vamos a tener una proteinuria mayor a 3,5 gramos por día, lo cual se va a ver caracterizado en una orina espumosa, lo cual es importante pesquisar al momento de hacer la anamnesis. Una hipoalbuminemia menor a 3 gramos por decilitro, una hiperlipidemia y lipiduria. Ya, y acá lo mismo con la etiología. No es importante saberse como específicamente como todas las causas, pero sí es importante saber que acá, más que como inflamación, a diferencia del síndrome nefrítico, es que acá hay daño al glomérulo. Y eso es lo que va a producir que en este caso haya tanta filtración de proteínas. Porque las proteínas, bueno, son moléculas muy grandes. En este caso, como hay destrucción, las proteínas pasan nomás a la orina. Siendo, por ejemplo, común la enfermedad por cambios mínimos. También puede ser una glomerulopatía membranoproliferativa, glomerulopatía membranosa, bueno, entre otras. Entonces, acá, importante acordarse, da lo mismo la etiología, sino que es una destrucción del glomérulo que hace que pasen otras proteínas.
Eso es importante acordarse. Ya, y en resumen, acá tenemos una tabla que compara síndrome nefrítico versus nefrótico. Podemos ver que la hematuria va a estar presente, mucho más presente en el síndrome nefrítico. Esto debido a porque hay una inflamación, entonces hay glóbulos rojos que se van a estar escapando. Va a haber una hipertensión, a diferencia del síndrome nefrótico que no. La proteinuria también, como tip, yo me acuerdo, por ejemplo, la I de síndrome nefrítico, yo la asocio con inflamación. Entonces, como está como todo inflamado, me acuerdo, no sé, que va a haber presencia de sangre, que como está inflamado no va a poder pasar la orina. Entonces, por eso va a haber menos orina, o sea, menos tasa de filtración glomerular y oliguria. Y eso también va a hacer que no se pueda botar orina, entonces va a subir la presión arterial. Cambio, en el síndrome nefrótico, yo asocio la O a como un poro, por así decirlo, como, no sé, me imagino como el círculo de la O y me imagino que pasan las proteínas por él. Entonces, de esa manera, yo me voy a acordar de que el síndrome nefrótico es el que tiene mucha, mucha secreción de proteína. El edema, bueno, en los dos hay edema, pero va a ser más marcado en el nefrótico. Esto porque, bueno, a grandes rasgos, cuando uno pierde proteína, las proteínas que están en la sangre, que son como las que retienen agua dentro del vaso, no van a estar presentes, entonces el agua del vaso va a tender como a escaparse y se va a escapar hacia el intersticio y eso es lo que genera el edema. Eso, bueno, a grandes rasgos de la fisiopatología. Y, bueno, la tasa de filtración glomerular ya lo hablamos, que es producto de una inflamación que va a estar disminuida. Y en el síndrome nefrótico, bueno, va a haber hipoalbuminemia también por la pérdida masiva de las proteínas, hiperlipidemia y lipiduria. Entonces, acá tenemos un caso clínico. Niño de 8 años acude por orina oscura y párpados hinchados. Hace 2 semanas presentó una faringoamigdalitis que mejoró espontáneamente. Desde hace 3 días nota que la orina se ve color té y tiene hinchazón en los párpados al despertar. Al examen físico vemos que tiene una presión arterial de 140,90, lo cual está elevada. Vemos un edema periorbitario leve y no hay edema en las piernas. Al laboratorio tiene una hematuria microscópica con cilindros hemáticos. Hay una proteinuria leve, creatinina ligeramente aumentada. Esto nos va a indicar que hay una tasa de filtración glomerular disminuida y una albúmina sérica normal. Entonces, ¿qué tenemos en este paciente? Nos relata, bueno, tenemos el edema en los párpados, pero eso lo podemos ver en ambas. ¿Qué más tenemos? Tenemos un antecedente de que tuvo una faringoamigdalitis, que es probable que haya ocurrido por un Streptococcus. Y tenemos una orina oscura, lo cual que nos indicaba, que también se confirma con el examen, es que hay hematuria. Y tenemos una proteinuria leve de 1,2 gramos al día. Entonces, ahí nosotros podemos concluir de que este paciente tiene un síndrome nefrítico. Probablemente por la faringoamigdalitis, o sea, tendría
probablemente una glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Por qué no nefrótico? Porque la proteinuria es leve, no es más de 3,5 gramos al día, tenemos presencia de hematuria, el edema no es tan generalizado, hay hipertensión también, lo cual es más característico del síndrome nefrítico. Y acá tenemos otro caso clínico, que es una mujer de 25 años que relata que está muy hinchada y su orina hace espuma. Desde hace 2 semanas nota hinchazón progresiva de pies, piernas y cara, con aumento de peso de 5 kilos. No refiere a infecciones recientes ni dolor. Al examen físico vemos que su presión arterial está normal, tiene edema generalizado y al laboratorio podemos ver que tiene una proteinuria masiva de 6 gramos al día, es decir, es mayor a 3,5 gramos. Tenemos una hipoalbuminemia de 2,1, o sea, menor a 3, y tenemos hiperlipidemia y sedimento urinario sin hematuria. Entonces, como tenemos edema generalizado, proteinuria masiva, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, bueno, con esos antecedentes, sobre todo con el de la proteinuria masiva, podemos decir que lo más probable es que esta paciente tenga un síndrome nefrótico. Y también podemos descartar las otras cosas que son más características del síndrome nefrítico, que son la hematuria, la hipertensión, que no tiene, y eso.